primer lugar, del concepto de lo que es obra pública, y con ello vamos a desarrollar la temática involucrando a los principales autores, o actores, perdón, que tendrían que ver en este proceso de contratación que tiene el Estado para alcanzar los fines objetivos en cuanto a infraestructura se refiere. Pero antes de entrar al tema, yo he querido que veamos algunas presentaciones que voy a utilizar para ir, digamos, definiendo algunos conceptos que tienen que ver con lo que es obra pública, a partir de la percepción de las ideas con las que nacen esos proyectos de inversión, sobre todo en infraestructura. El tamiz, que significa pasar por el SNI, para que pueda efectivamente en un momento tener una certificación de viabilidad y con ello poder completar la ejecución de determinadas obras. He tenido la suerte, incluso de este fin de semana pasado, de estar en Espinal, en Cusco, como comentaba temprano, uno de los compañeros que estaban trabajando, que llegaba temprano, y se percibe que en provincia, no solamente en Espinal, sino en Venezuela, que las inversiones en sí no se conectan con el pueblo, con las necesidades que se supone han sido debidamente identificadas en esta oportunidad. Espinal es una provincia, por ejemplo, en Cusco, que tiene un canon o presupuesto, incluye el canon, 280 millones anuales. Pero su capacidad de ejecución no es adecuada. Pero tienen, aparte de ello, el hecho de tener recursos, podría ser una ventaja. Pero tiene una desventaja, que es que quizás no están comunicando adecuadamente. Y no comunican así tan adecuadamente que el año pasado aparentemente tuvieron 40 millones para ejecutar una obra para saneamiento, agua y desagüe. Y finalmente no se ejecutó, lo perdieron. ¿Por qué? Porque dicen que sectores de la población no están de acuerdo con la obra. Cosa rara, yo pensé que era un tema de que quizás, no sé, no los habían incluido como beneficiarios dentro de la red de agua, de desagüe, o algo por el estilo. Pero eran otros aspectos que realmente no alcancé a entender, pero por alguna extraña razón, estas comunidades no quisieron nada. Y yo les comentaba a ese grupo de alumnos que participaban en ese curso que en otras localidades, por el contrario, no tienen los recursos que ellos sí tienen. Y la gente mataría porque hagan un proyecto de sembradores. Es más, en una ocasión, en el norte, me fueron a visitar un grupo de madres de familia y me decían que tenían un problema por el tema del saneamiento de agua de desagüe. Diciendo que efectivamente en el verano ahí la temperatura oscila entre 32 y 38 grados. ¿Okay? Y vivir sin agua y desagüe, con raíces, incluso que goza nuestra Constitución, se señala porque las personas se tienen que con el Estado, que el Estado pues, está en actitud para atender todas las necesidades. ¿Y qué faltaba ahí? Faltaba un presupuesto de solamente 900 millones para poder atender su suministro o al menos de saneamiento, agua y desagüe, lo mínimo que podría garantizar una vida digna en esas condiciones climáticas. ¿Okay? Otra anécdota que quería conocer allá era que, por ejemplo, la población quería quemar unos aparatos para medición de la vista, aparatos oftalmológicos. Se había hecho una inversión para que puedan los centros o las costas médicas contar con unos aparatos, ¿no? Para medición de vista, etc. Y la población quería quemar. Ahora, la razón tampoco la entendí. Así que lo que voy a empezar a crear un poco al director del quechua para poder hablar directamente con la comunidad y saber de qué se trata. No, yo no alcanzaba a entender cómo es que efectivamente se genera un rechazo por sus obras y por los bienes o los equipamientos que se supone que deberían brindar un servicio para mejorar su calidad de condiciones.
Esas cosas se replican en muchas otras provincias. Efectivamente, parece ser que tenemos un problema de comunicación. Yo suelo utilizar esta diapositiva para un poco explicar que efectivamente podría resultar cierto que el inicio de esta definición de la necesidad que pueda tener una comunidad o una usuaria determinada podría estar naciendo sobre. En el gráfico tenemos una solicitud del área usuaria. Dice que necesita pues, implemento, pero lo define así. Aparentemente lo define como un columpio con 3 sencillos. A partir de ahí nacería un expediente que debería ser debidamente documentado para que por su oportunidad se ejecute la compra o la construcción, como si fuera una obra. Ok, entonces lo que tendría que ir del proyecto a partir de esa definición de la usuaria fue lo siguiente, así lo materializa. Pero esto no es extraño, lo que han construido sus casas en algún momento tuvieron una idea de qué es lo que querían hacer. Y quizás fueron al arquitecto al ingeniero y le dijeron, mira, respecto a mi casa, yo quiero que la sala sea amplia. ¿Por qué más? A mi percepción, yo quiero, a mí me gusta celebrar las fiestas, quiero una sala amplia porque quiero hacer reuniones, ¿no? Quiero una cocina amplia porque me gusta cocinar, me gusta también, etc. Quizás una cochera o un retiro con una jardín adelante, un posterior y o sea, las habitaciones. A partir de esa definición, este arquitecto o ingeniero hará un proyecto, un esbozo de lo que sería mi casa. Pero si esta persona me dice, ven y dice, tengo tu plano, probablemente las ideas que yo quise buscar las aterrice de una manera distinta a como yo realmente estaba pensando que debería ser mi casa. ¿Cierto? Entonces, en las áreas usuarias, las definiciones de lo que quieren hacer resulta a veces de esa manera. Entonces, se tienen que interpretar, porque no dicen mucho. La información o el lenguaje incluso que se han expresado, quizás no son las más adecuadas. El diseño del análisis de sistemas dice que esto va a ser posible si que se corta el tronco y se suspende el total. Lo que queda de la luz con dos análisis. Y de esa manera va a funcionar. ¿Okay? Entonces, cada uno, pueden ver, tiene un enfoque distinto. El enfoque del programador dice, no, cortas el tronco, esto no funciona. Entonces, amarramos y que gire, ¿no? Y de esa manera vamos a satisfacer las necesidades. Muy bien, consultamos a un experto independiente, un consultor externo, y él dice, no, definitivamente lo que necesita la usuaria y que no ha sabido describir, por eso dijo 3 tablitas, 3 asientos, no, porque estamos buscando algo de confort. Es decir, no, así es. Esa es la forma como realmente se va a conseguir alcanzar el mismo objetivo, satisfacer la necesidad de la usuaria. Vamos viviendo que cada uno tiene una percepción distinta, definitivamente. Pero cuando viene la documentación del proyecto, resulta que es así, ¿no? Está vacía. Es tan pobre que las posibilidades de que efectivamente uno sepa qué es lo que quiere el área usuaria, en este caso la entidad, resultan bastante difíciles de ver. Pero sin embargo, como en el caso de Espinal o algunas otras provincias, en realidad quieren hacer un columpio cuando quieren para hacer toda una montaña. Hay dinero para hacer proyectos de envergadura, pero sin embargo, lo que tienen como definición de figurar de proyectos, y eso me lo que en este último viaje, cuál es el proyecto que están llevando a cabo, el Coliseo. Pero vamos a hacer un estadio, no vamos a hacer un estadio. Pero tendrán que ser un estadio. Pues sí, tenemos uno, pero no sé cómo. ¿Para cuántas personas? No sé, 20.000 o 30.000. En mi opinión, es un poco difícil de llegar y no me imagino pues, un estadio de tamaño de San Nacional o de San Marcos y para qué. Pero las provincias fue como que están muy bonito. Entonces, por supuesto, el proyecto descansaría, tienen dinero para hacer cosas interesantes, pero que tengan una mayor connotación en cuanto a la satisfacción de las necesidades de las comunidades directamente. Ok, lo que la escuela realmente quería es
tiene un color pero con una llanta. Pero sin embargo, en la documentación lo definía como aparece en el recuadro que vemos aquí. Esto, para empezar, es digamos, la problemática que se puede advertir no solamente en contratación de obras, sino en contratación de bienes y servicios. ¿Y por qué es importante? Porque efectivamente cada vez más tenemos dificultades en cuanto a comunicación. La comunicación se dice que se da de tres formas: verbal, escrita y corporal. La comunicación escrita, que se supone es la más utilizada dentro de la unidad, en realidad no lo está. Cuando yo suelo preguntar qué porcentaje de tu comunicación se da a través de escrito, y definitivamente la mayoría apunta a que está comunicando a través de las cartas, los pasillos. Yo digo, es un poco realidad lo que hace ahí, porque la mayoría de estos documentos están formateados, es decir, cambias el nombre, por ahí un par de ideas dentro de la redacción y listo. O sea, en realidad tu proceso de elaboración es ¿cuántas veces has escrito a un familiar? Porque nada, hace eso. Entonces, ¿te comunicas por el chat? Sí. Cuando te comunicas por el chat, probablemente tú utilizas 2 puntos, un paréntesis para decir que estás alegre. Sí. Y si estás triste, pones 2 puntos, un paréntesis a la inversa. Sí. Es decir, la forma como se comunican, en realidad incluso es utilizando símbolos para abreviar los conceptos. Y cuando te comunicas de manera verbal, les digo, suelo decirles esto, cuando ustedes, y la mayoría que son ya personas con hijos, cuando tu hijo ha ido a una reunión y tú una reunión que puede ser resultado muchas horas y consigue tu permiso, preocupado, ¿sabes? Que haces a 1 de la mañana y llega, ¿y qué tal tu reunión? ¿Cierto? Pues por ahí notas alguna actitud o algo que se ha vivido o algo parecido, se preocupa, ¿qué tal tu reunión? Y te responde a veces con frases o si no, incluso hasta con vocablo. Y seco. Chévere, bajita, lenta, no, uno nada más de esos, no utilizo todo junto porque es demasiado. Uno de esos tiene una connotación amplia, ¿no? La fiesta estuvo muy buena, las luces, el ambiente, la chica guapa. O sea, te describe todo lo que pudo haber descrito uno mismo. Seguido de eso, les comento que el hombre más justo del mundo se analizó esa condición a través de su obra. Y esta persona manejaba más o menos unos 40.000 vocablos. Estamos hablando del autor del Quijote de la Mancha. En este caso, si le hubiera preguntado a él qué tal tu reunión, hubiera descrito por las bondades del ambiente, quizás las alfombras, los cuadros, etc. Y hubiera tenido suficientes términos para poder describir cada uno de sus aspectos: la comida, la música, describiría quizás los atuendos de las más bellas damas que existieron en ese momento. En realidad, en práctica, nosotros estamos en un proceso en el cual la posibilidad o la capacidad de comunicar efectivamente lo que se quiere, lo que se necesita, se está perdiendo. Estamos perdiendo habilidad para poder transmitir incluso los conceptos de las necesidades que queremos definir. Probablemente esa desconexión entre lo que dicen los técnicos con la misma comunidad hace que se produzca ese rechazo. O incluso quizás tenga por hecho o tenga por cierto que las personas se entendieron, podría ser también que genere esos rechazos que algunos de nosotros cuando viajamos a provincias podemos advertir. Pero bueno, en general existen muchos problemas que se van a ir presentando y nacen en la definición o en la identificación en todo caso de la problemática que queremos entender a través del proceso de discusión de obra pública. Y como suelo decir, en este país, que es un país pobre, y uno lo advierte a través de verificar que estamos
digamos, adoleciendo de infraestructura vial, por ejemplo, infraestructura en comunicaciones, no solamente en vías terrestres, sino en aeroportuarias y portuarias. En este país está ahorita en pleno desarrollo de la ampliación de los muelles del puerto de Callao. No es el único puerto, que existen muchos puertos en nuestra costa y que tienen casi la condición de puertos artesanales. En cuanto a infraestructura aeroportuaria, incluso hay localidades en las cuales se cuestiona o se ha rechazado un Macario, lo han rechazado la construcción de un aeropuerto, porque es todavía que prevalezca el aeropuerto de Plaza. Pero si hubiera más aeropuertos y más localidades, las comunicaciones se harían en menos tiempo. Quienes viajamos por alguna razón, por las vías, por cursos, tenemos que padecer el hecho de que solo hay algunos aeropuertos en ciudades importantes y a partir de ahí tenemos que viajar 6, 7, 8, 10 horas más para llegar al interior del país. Entonces, efectivamente, en nuestro país existe pues una falencia respecto a la infraestructura y el Estado, a través de los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras públicas, tiene un mecanismo que debe permitir ir cerrando esas brechas de infraestructura que aún tenemos. Muy bien, como les comentaba, existe primero la necesidad de identificar los problemas que se requieren atender. ¿Okay? El principal problema que tiene este país es vivienda y saneamiento. ¿Okay? Parte de infraestructura vial que acabamos de mencionar. En cuanto a vivienda y saneamiento, efectivamente existe una falencia bastante grande y existen programas, incluso en los que interviene el Estado, para poder satisfacer esta necesidad. Pero existen otras infraestructuras, como las que mencionaba, el saneamiento, que no son muy populares porque no tienen rédito político, porque como son obras que están bajo tierra, no se ven, no se perciben y no ven por esa razón, quizás no se priorizan. Pero necesidades existen muchas. Ahora, ¿de qué manera se satisfacen? Se deben satisfacer a través de proyectos de inversión, pero la característica principal que hemos tenido ha sido el hecho de que existía una masa calidad de inversión pública, porque los proyectos considerados buenos eran muy pocos y los proyectos que no tenían esa condición eran los de mayor cantidad existía. Bueno, a través de decir lo que se pretende o lo que se busca es una mayor calidad de inversión pública, es decir, a través de este Sistema Nacional de Inversión Pública, buscamos que los proyectos en general tengan un nivel o un estándar de calidad, que tengan a través de esta evaluación una certificación que les permita decir que es viable, que finalmente la consecución de esos fines se van a alcanzar razonablemente. Entonces, no prohíben de los diversos proyectos que se declara viable la vida, o sea, solamente le da la condición de viable, es la entidad la que va a priorizar qué proyecto se ejecuta o qué proyecto. En general, todas las entidades manejan un banco de proyectos y de acuerdo a sus presupuestos ejecutarán lo que considere prioritario. Incluso ahora existen muchas otras alternativas, justamente la ejecución por contrato a través de la ley de contratación del Estado, incluso puede ser objeto de priorización para que se ejecuten por presupuestos u otros mecanismos. Entonces solamente hace una evaluación técnica que permite dar prioridades y entonces deciden qué va a invertir primero, ¿no? Invertimos primero en infraestructura vial, invertimos primero en saneamiento, ¿no? Mejoras quizás de infraestructura educativa o de salud, etc. Entonces el proyecto de inversión lo que debe permitir es identificar un problema y plantear una posible solución. Pero esta identificación del problema implica
del análisis y el dimensionamiento del mismo. El sistema permite que un proyecto declarado viable pueda tener una vigencia hasta 3 años. Y lo que suelo decir es, en general, es que la realidad que enfocarse en un momento, a cabo de 1, 2 o 3 años incluso, puede cambiar radicalmente. En un país como el nuestro, o en países latinoamericanos en general, las realidades en sí en general son muy cambiantes. Incluso yo suelo decir que había un estudio que decía que en Estados Unidos el idioma más hablado, de acá, bueno, yo más o menos lo estudio hace 5 años, y decía más o menos que en 10 años el idioma más hablado de Estados Unidos no iba a ser el inglés, sino el español. ¿Quieren entender por qué va a ser esto así? ¿Por qué va a ser posible? ¿Por qué creen ustedes? Migración mexicana. Bueno, no nosotros no los mexicanos. Se supone que son más los gringos que los mexicanos. Pero sí existe, sí tiene un sentido en cuanto a un sentido migratorio. Pero no es porque se van a ir muchos latinos a Estados Unidos, sino que el latino, a diferencia del norteamericano, tiene una práctica muy particular. El latino se reproduce a muy temprana edad, que el americano no. Entonces, la verdad que se reproduce el americano, se reproduce 1 o 2 veces. ¿No? Entonces, el americano tiene primero la idea de los logros personales, profesionales, y después ya el sistema de desarrollo de la familia. En cambio, el latino no. El latino, donde hay gente, hace más gente. Entonces, el latino se reproduce con mucha celeridad. El mayor momento que la población latina en Estados Unidos va a ser mayor a la población de los negros, y después se va a hablar más el español. Y en cualquier localidad del interior del país ocurre lo mismo. Si haces un proyecto para, no sé, 10.000 familias, probablemente a cabo de 2 o 3 años se pueden quedar con 10.000 familias, con 11.000. Entonces, el dimensionamiento del proyecto puede sufrir algunas contingencias con el paso del tiempo. Y otra cosa, que muchas veces no hay una combinación entre sectores y hay proyectos que se superponen a otros, y eso también es otro problema. A veces terminan haciendo una obra de saneamiento y resulta que viene otro sector y hace la pista. Pero la pista tiene una rasante más alta que la obra de saneamiento, en consecuencia, ¿cómo haces para conectarte a la red de desagüe que está pasando por esa vía de comunicación? Resulta que el nivel superior y, en consecuencia, la gravedad que habías estimado para que estas aguas residuales fluyan, ya no va a ser lo mismo. Entonces, empiezan por ahí muchos problemas. Muy bien, en consecuencia, efectivamente, para que el proyecto de inversión se vaya gestando, necesitamos identificar el problema, verificar y analizar las posibilidades que tenemos para implementar esta solución, dimensionarlo y verificar en todo caso la rentabilidad social, la sostenibilidad y la consistencia con las políticas que ha definido un sector o quizás el gobierno regional. Esta consistencia con políticas resultaría interesante que pudiera darse de manera efectiva, porque en realidad se supone que hay proyectos que se alinean a políticas públicas. Las políticas públicas se definen en el gobierno central, deberían ser recogidas en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Si todos apuntaran al mismo norte, sumaría el esfuerzo y podríamos alcanzar mayores objetivos. En infraestructura vial, por ejemplo, las redes viales nacionales con las regionales y las locales deberían sumar una red nacional que permita la conectividad de los pueblos alejados con vías principales que le den accesibilidad a nuevos mercados, a la posibilidad de desarrollar actividades económicas, pero también acceso a educación, acceso a salud. Y nacería entonces una inquietud respecto a lo mismo, que es un sistema administrativo de Estado
a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas, certifican la calidad del proyecto de inversión pública, los PIB, con las ideas que conocemos a nuestros proyectos de inversión. ¿Y qué busca con esta certificación? El PIB lo que busca es garantizar la eficiencia y la utilización de los recursos que se van a destinar a una determinada inversión. La sostenibilidad y la mejora de la calidad o ampliación de las provisiones de servicios públicos que van a ser intervenidos por estos proyectos y un mayor impacto socioeconómico, es decir, un mayor bienestar para la población. Pero esa estructura o esa finalidad que se pretende alcanzar, como decía hace unos momentos, a veces resulta que no hay quizás una adecuada comunicación entre sectores, unos proyectos que pueden estar vinculados a temas de saneamiento, que puede ser el sector viviendas, se contraponen con un proyecto, por ejemplo, del sector transporte, que hace nuestras vías de comunicación. Entonces, tenemos un problema de integración o de la consecución de los objetivos que se trazan a cada uno de los proyectos cuando no se comunica adecuadamente con otros sectores que intervienen en un mismo territorio, en un mismo punto. Doctor, aquí en un país que a veces lo que te dicen no son de acuerdo a la realidad, porque como proponen algo que se va a hacer futuramente, no lleva un estudio de suelo. En el caso, por ejemplo, de saneamiento, he visto en algunas provincias, argentinas, que lo único que hacen es hacer un pozo petrolero. ¿Y qué es un pozo petrolero? Una vez las aguas filtradas de material orgánico, esas aguas van a un pozo y por ahí se filtran. Pero ¿qué pasa? Que el terreno es mismo arcilloso, no tiene la capacidad de filtración, no es como una arena, como no es un hormigón. Por lo tanto, esos aguas se van a estancar. ¿Por qué? Porque mucha de la gente, como el agua, hay una saponificación. Esa saponificación por la grasa forma una nata. Esa nata satura la porosidad del terreno. Y lo puede lo permeabiliza prácticamente. Y ¿verdad? Entonces hay aguas fétidas al lado de, puede estar cerca de un hospital, puede estar en una boca media, etc. Pero no funciona. Entonces no hay cosa, y ahí nace otra vez ese era el problema. Incluso desde que se elabora el expediente de contratación que debe incluir el gerente técnico de obra, ahí en ese expediente técnico de obra que se ha contratado especialmente a través de un consultor que debe elaborar, que sea responsable en cuanto a la definición de la posible solución, o sea, el estudio definitivo, que se supone es consecuencia de esta evaluación del proyecto, que da una certificación de viabilidad, primero a un grado, digamos, un 20% de certeza, contrata un estudio definitivo a un consultor para que evalúe ese expediente, ¿okay? Y lo lleve a un nivel de certeza del 100%, o sea, un estudio definitivo y me entregue un expediente técnico. Pero ¿qué ocurre? Como también suelo decir en las exposiciones, es que el ser humano en realidad no trabaja sin supervisión, está probado incluso psicológicamente, que son muy pocos los que trabajan sin supervisión. Y en el Estado, con mayor razón, requiere, entonces, para la certeza de un buen producto, supervisar. Y la norma se lo prevé. Si van a ejecutar obra, tienen un supervisor. Pero si contrato la consultoría de obra, también debo supervisar el producto. Entonces, la consultoría de obra, ¿en qué etapa o cómo debe funcionar? Debe haber una primera etapa para hacer trabajo de campo. Implicaría esto que si voy a hacer, digamos, el diseño, los planos para una infraestructura, colegio, un hospital, debería ser estudio de suelo, hacer calitatas o algún tipo de prospección para que sepa la calidad o la condición del suelo. Yo recuerdo que en Piura, en
alguna época estuve trabajando y tiene una característica, su suelo es arenoso. Cuando uno cava a medio metro, 1 metro o a más cavar a metro y medio, encuentra agua. ¿Okay? Entonces la mayoría de la playa ha querido construir su oportunidad, su castillo de arena. Cuando viene el mar, el oleaje, se lleva el castillo. ¿Y qué te deja? Te deja una olla de agua. En Piura, a partir de esta obra de saneamiento, normalmente en el plano manda si es un arrasante y con un corte. Y si el corte, y fuera este caso, si hiciera incluso acá se usaba una máquina para cortar el asfalto, harían el corte, retirarían el material y quedaría así como dibujado. ¿Okay? En ese caso no ocurre lo mismo. Lo que va a hacer es que se desmorone todo esto y no quede cuadradito así como está esto muerto. Hay que hacer como dice el plan, ¿no? En el caso de Lima, sí, probablemente hacen esto, se corta, retiran el material y efectivamente queda suficiente como para que coloque el tubo, vuelvo con el material que he retirado, sello lo que queda entero. Perfecto. Pero en el norte me faltaría toda una partida, que es importante, ¿no? Es un ventilado, ¿cierto? Hacer una especie de cofrado, un caso de excavación. Que por ejemplo, pero yo creo que la partida de privado es una que necesariamente tendría que estar ahí, por ejemplo. Y sin esa partida, debidamente presupuestada, tiene un costo, no se podría concretar satisfactoriamente esa obra. ¿Y quién debe definir eso? El consultor. En su oportunidad debió haber definido claramente que el tipo de suelo se requiere de esa partida especial. Y resulta que muchas veces el consultor, vamos a darle un poquito de vuelta al consultor, porque es el que realmente tiene a su cargo las formulaciones de técnico. Luego, si efectivamente no hizo el trabajo de campo, no va a encontrar las características del terreno. Y podría ser incluso que utilice pues algunos dispositivos. Actualmente la tecnología es tan buena que nos permite, por ejemplo, trabajar con el Google Earth. Y normalmente me han dicho que hay otro programa más moderno. Pero ¿qué hace Google Earth? Lo que le hace es mostrarle un terreno determinado a través de fotografía satelital. ¿Ya? Yo les suelo decir en broma que muchas veces utilizan pues, un Google Earth de versión atrasada, no están con la versión más moderna, y por eso quizás en ese imagen satelital, que es de 2008, por ejemplo, no han visto pues, que efectivamente el terreno, por ejemplo, tiene una roca, por ejemplo. ¿Y qué resulta? Cuando vas a la práctica, vas al terreno, resulta que hay una roca, pero no es una roquita, es la parte saliente de la roca, porque abajo está obviamente el hueso de la masa rocosa. O si no, resulta que vas al terreno y existe una hendidura, una depresión del terreno, o sea, un hueco. Pero no es cualquier hueco, es todo un área que debes estimar incluso cuánto es el material de relleno para que puedas nivelar bastante en el terreno y puedas trabajar sobre él. Entonces, efectivamente, como dice nuestro compañero, efectivamente, en la definición, en las características que se consignan en el expediente técnico de obra, ahí nacen muchos de los problemas que vamos a ver respecto a la ejecución en el proceso constructivo. Muy bien. Entonces, el proyecto en realidad que busca dar solución a un problema. ¿Cómo se sabe que el proyecto es bueno? A través de la identificación en este estudio, en esta evaluación que se hace en el SNIP, de la idea a través del estudio de identificación, de ese perfil, ¿no? Si se ha identificado claramente el problema central que se pretende resolver, si se han analizado cada una de las alternativas de solución al problema. A nivel de perfil, normalmente se definen 3 o más alternativas de solución y son probables soluciones. A ese nivel, decía, su certeza o la factibilidad se obtiene con un 20%, digamos, de nivel de certeza. Con eso es suficiente para que pero luego de ello el estudio definitivo es que debería señalar cuál es la solución
final, la más adecuada. Y en ese estudio definitivo debería decirme, la solución A no va por estas razones, la solución B tampoco por tales razones, y la adecuada es la solución C, por tales y tales razones. Muy bien, se ha identificado entonces y cuantificado los beneficios, se han cuantificado los costos asociados a este proyecto y se ha optado por la alternativa de solución sostenible más rentable socialmente. Ahora, cada proyecto, y de acuerdo al mismo tipo de proyecto que se pretende ejecutar, se va a establecer cómo es que se mide la rentabilidad. En los proyectos de infraestructura vial existen parámetros sobre el nivel de transitabilidad para saber si es viable o no, pero en algunos casos se llega a sostener que, a pesar de que económicamente no es rentable, pero socialmente es necesario. En consecuencia, con ese criterio se llega a impulsar la ejecución del mismo. Muy bien, entonces esta idea que ha pasado por este estudio de inversión a nivel de perfil nos va a dar un expediente técnico, ¿sí?, cuando contratemos a este consultor externo para que defina claramente cuál es la solución que vamos a emplear. Esto, con este expediente técnico, ahora deberíamos llevar a cabo la ejecución luego de haber hecho luego de haber llevado a cabo un proceso de selección para encontrar al posible contratista de ejecución del trabajo. Y habrá una etapa de evaluación ex post que implicaría que sepamos o podamos medir los resultados. Un ejemplo, no es necesariamente se sujetó a las normas de la ley de contratación del Estado, pero se podría, para advertir estas características, el metropolitano. En un momento se elaboró el expediente de un proyecto de inversión para satisfacer una necesidad de transporte público pasajero. Implicaba que se tenía que ejecutar dos etapas. Una de inversión para la ejecución de la obra de infraestructura vial y otra, una segunda etapa que era de puesta en operación. Y ahora, pues, una vez que ha sido puesta en operación, se puede hacer una evaluación sobre los resultados económico-financiero de esa obra, ¿no? Y ahí se puede ver que efectivamente tiene resultados positivos, pero pudieron haber sido mejores si se adaptaron a unas decisiones que sí tienen una contratación un poco más técnica y que también tenían relevancia o repercusión política, por eso no se adaptaron en ese momento. Esto ahora más algo como que son decisiones impopulares. Pero no, el hecho de ser impopular no debería ser la razón que determine o defina si se deben o no adoptar. Entonces, el proyecto de inversión pública es para toda intervención limitada en tiempo. Los proyectos en realidad van a ser una necesidad, pero estas necesidades van a ser o van a cambiar. Utiliza total o parcialmente recursos públicos, incluso se puede adoptar entre otros mecanismos, asociaciones público-privadas, o de metropolitanos, una inversión pública, pero que trae consigo también una concesión, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar, recuperar o recuperar capacidad productora de bienes o servicios de una entidad. El Estado, a través de cualquiera de sus formas, sea en el gobierno central, regional o a nivel local, está en actitud para atender nuestras necesidades. Hemos visto de ejemplo, los municipios de servicios públicos, recuperación sólidos, seguridad ciudadana, mantenimiento de áreas verdes, pero también mejoramiento de vías o construcción de nuevas vías, veredas, etc. Uno de los beneficiarios se genera durante la vida útil del proyecto y debe constituir la solución a un problema vinculado a defensas y competencias de una entidad, pudiendo ejecutarse en más de un ejercicio presupuestario conforme al cronograma de ejecución de los estudios de inversión. Pero incluso los proyectos en sí representan, digamos, la consecución de las metas o los objetivos institucionales y en algunos casos lo que era pues un programa de gobierno, porque
yo ofrecí mejorar un aspecto de la vida ciudadana, quizás dentro de un orden local o orden regional, y esto podría ser el reflejo de ese plan estratégico institucional de muchas ideas que ponen de pasado, que a su vez se va aterrizando a través de un plan operativo institucional que es a más corto plazo, anual, y que finalmente se traslada a un plan de contrataciones que se llama el método, el documento de gestión, que me permite a mí ir materializando cada uno de los proyectos de formación que he planteado durante quizás mi postulación como alcalde, como presidente regional o incluso a nivel de ¿qué es un proyecto viable? Un proyecto de secretaria viable cuando a través de un estudio de preinversión ha demostrado ser potencialmente rentable. Y en general siempre se ha observado que el costo versus los beneficios, ¿okay? Debería claramente advertir que lo que invierto versus los beneficios tiene una relación positiva. Es menor el costo que los beneficios, o son mayores los beneficios que la inversión que previsto para sostenible implica que los recursos para operación y mantenimiento son de aceptación de la comunidad, de otros aspectos. La sostenibilidad de los proyectos implica que puedan ser autogestionarios, quizás, o que generen en sí los recursos para mantenerse a lo largo del tiempo. Recuerdo que en alguna ocasión en Cusco había una empresa municipal que fabricaba muebles para colegios. Lamentablemente, por temas políticos, para superar la organización se lo cede a una distrital, y esta distrital no quiso seguir impulsando este proyecto. Necesidad de las carteras había, posibilidad de que la sigan haciendo también, pero dejó ese proyecto en el olvido. Aquí en Lima ha habido empresas como Indumil, por ejemplo, las digitales, que fabricaban uniformes para los militares. Una empresa que quizás no es del todo, sino ahora una suerte de asociación público-privada metropolitana, otra quizás el tren eléctrico, pero estas o estos últimos proyectos que mencioné resultan sostenibles en el tiempo porque existe un estudio económico financiero que les ha permitido en su oportunidad saber que los costos de esa inversión se recuperan a través de los costos que se trasladan en el servicio, es decir, los pasados. Compatible con las políticas sectoriales nacionales, enmarcados en los esfuerzos y prioridades de país, educación inicial, educación cultural, ¿no? Cada proyecto en realidad debería sumar a otros proyectos que buscan alcanzar la consecución de algunas metas objetivos nacionales, políticas nacionales en general. Estos conceptos son interesantes, ¿no? La eficacia es una medida de alcance y logro de resultados. La eficiencia es una medida de la utilización de los recursos en ese proceso. La economía está relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren recursos obteniendo la cantidad requerida a un nivel razonable de calidad en la oportunidad de ayudar a crear el menor precio posible. Este es un principio que trata de del Estado. Muchas veces se contrata y se pretende incluso que la contratación sea eficiente, pero normalmente es eficiente o es eficaz en todo caso, siempre y cuando te permita realmente alcanzar la meta de los objetivos que tú te has planteado. Hay entidades que ejecutan obras por administración directa y, por ejemplo, dicen: vamos a comprar el cemento que necesitamos para la ejecución de estas obras. Muy bien, necesitamos para hacer ese obras 25.000 bolsas de cemento. Lanzan un proceso de selección para la compra de los 25.000 bolsas de cemento, efectivamente quieren adjudicar y al cabo del tiempo previsto por el contratista, concurre a la entidad con 5 trailers, cada uno con 25.000 bolsas de cemento, y dice: muy bien, ¿dónde la compro? ¿Habrán hecho una buena compra?
La entidad lo necesitaba en el patio, no podía hacer. En la definición de esa compra, incluso, ¿dónde la necesitaba? Pues como ¿lo necesitaba todas juntas? No. Podría haber previsto otro mecanismo como el suministro, ¿ok? Es decir, en tal obra, la primera semana 1000 bolsas, en tal obra 1500, etc. De aquí a 15 días me suministras otra cantidad X y así sucesivamente. Es más, incluso este suministro hubiera permitido quizás no unos pocos, sino muchos otros más hubieran intentado postular a la elección, sabiendo que no iban a invertir muchísimas bolsas en una sola entrega, sino que se iba a dar por suministro durante 2 o 3 meses quizás. En consecuencia, podían haber administrado parte de lo que se requería y hubieran recibido el pago y hubieran continuado el suministro. Es decir, se hubiera hecho, digamos, administrativa y financieramente más viable para más sectores atender las necesidades del cliente. La realidad es la revisión y comprobación de la aplicación de las normas legales, reglamentarias y estatutarias y su evaluación desde el punto de vista jurídico, que es la función de los órganos de control. Un tiempo han estado trabajando sobre la premisa de hacer veeduría, pero ahora me están contando que ya salió una nueva disposición que ahora ya no van a seguir haciendo veeduría, ahora van nuevamente a revisar. ¿Y qué implica eso? Que van a obtener hallazgos y con lo cual, efectivamente, iniciar algún proceso sancionado si esto corresponde. Muy, las obras implican diversos tipos de infraestructura, quizás que requieran en una determinada comunidad, como las obras de saneamiento, las obras viales o infraestructura incluso eléctrica o de comunicaciones en general. Ejecución presupuestaria en obras públicas. Y esto es algo interesante, porque en realidad el concepto de ejecución presupuestaria está dado a partir de la adjudicación de los procesos. Entonces, modalidades de ejecución presupuestaria indirecta, como contrata, a través de la ley de contrataciones y su reglamento. Muy bien. Procesos de selección, con sistemas de contratación a suma alzada o a precio unitario. Modalidades de contratación, puede ser llave en mano, implicaría pues en una parte de ejecución, sino el equipamiento de una obra, puede ser un hospital, un colegio, un universidad, concurso oferta, que implicaría que el contratista lleve a cabo la ejecución, pero también la elaboración del expediente técnico de obra, incluso si es necesario, también por la del terreno, y por el valor o el monto de contratación podemos estar hablando de instituciones públicas, educación directa, públicas, colectivas y aplicaciones de normativa. Esto implica que se suscriba un contrato con un contratista. Más o menos, en general, estos son los medios por los cuales hacemos, se supone, la ejecución presupuestaria. Entonces se supone, porque en realidad implica que yo haya ejecutado una obra, pero que se haya ejecutado el presupuesto en estricto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se suscribe el contrato, se tiene que cumplirse condiciones que establece el artículo 184 del reglamento de la ley. ¿Okay? Y que efectivamente se empiece a ejecutar la obra, y esto implica que se lleven a cabo valorizaciones mensuales, quincenales, conforme se establece la base, y que efectivamente se cumpla con el cronograma de ejecución de obra, con los avances establecidos. Si es que no se ha cumplido con los avances, y puede ser objeto del desarrollo de la siguiente sesión, podría estar sujeto a una intervención económica o incluso a que se estime, se evalúe que técnicamente no se puede cumplir con los objetivos y esté habilitado, si está por debajo del 80% del avance previsto, incluso hasta resolver el contrato. Consecuencia, la ejecución presupuestaria en estricto se da solamente cuando se cumple con las obligaciones o con las prestaciones a cargo del contratista. Muy bien, vamos a hacer un pequeño receso para que puedan hacer un principio y lo tomamos de